Bienvenidos a Desde Boxes Podcast, el podcast de aficionados de la Fórmula 1 para oyentes aficionados a la Fórmula 1. Y hoy volvemos a estar los mismos que en el anterior podcast, ya que hay diversas ocupaciones que nos impiden estar los 6 como nos gustaría. Y volvemos a saludar a Emanuel. Buenas noches. Hola Jorge, ¿qué tal? Bien. Dispuesto a hablar de Spa, que estuvo bastante interesante, ¿verdad? Sí, hemos tenido un punto de inicio muy fuerte. Y también saludamos a Osvaldo. Buenas noches. Hola, bueno, pues obviamente por el podcast ha pasado Grosjean y nos ha dejado solo la mitad del equipo para comenzar esta noche. Sí, fácilmente se pudo llevar más de una cabeza, pero ahora mismo, después de la pausa habitual, lo comentamos. Y para seguir nuestro esquema habitual, pues bueno, vamos a comentar libres y clasificación, aunque bueno, poco vamos a comentar de libres, sobre todo de los del viernes, ¿verdad, Emanuel? Sí, los libres, pues ya hablamos en el previo, ¿no? Que había que mirar las condiciones meteorológicas y el viernes aquí en Spa fue lluvia todo el viernes y apenas se rodó escasas vueltas la primera sesión y después en la segunda sesión prácticamente todos en el garaje y algunos se animó a salir, pero vamos, fue una vuelta o dos y para casa. Y después en los libres 3, claro, evidentemente veníamos de un parón de vacaciones y todos los equipos tenían que probar un montonazo de cosas y hubo una mezcla de puestos, quedó primero Fernando, pero vamos, todos se dedicaron a probar pues los neumáticos para este Gran Premio, a ver cómo se preveía, ¿no? Y después las piezas nuevas y eso también yo creo que después lo comentaremos con lo que pasó en la clasificación en carrera, pero a algunos le benefició y otros los perjudicó porque claro, sin hacer todas las pruebas que suelen hacer los viernes, algunos tuvieron que, por ejemplo, elegir algunos alerones que así por intuición casi porque no tenían suficientes pruebas. Y luego nos fuimos a la clasificación y bueno, ahí yo creo que además normalmente en esa clasificación, en esos entrenos de los sábados, los terceros, siempre nos da un pelín de información porque ya han entrenado bastante y nos dan pues algún atisbo de lo que puede ser. Y en este caso estábamos equivocados porque la verdad es que Alonso no era el primero, ¿verdad? No era el primero y bueno, lo que comentaba, en la primera hubo alguna sorpresa, en la primera ronda en la Q1 pues se quedaron los habituales y acompañando a estos pues Nico Rosberg que bueno, pues se quedó, no pudo pasar a la Q2 y quizás es una sorpresa y después Nico tuvo que, aparte de esto, tuvo una sanción también de 5 posiciones por cambiar caja de cambios. Pese a no rodar prácticamente el viernes, pues tuvo que cambiar la caja de cambios, al igual que Mark Webber, que tampoco apenas rodó el viernes, pero también tuvieron problemas con la caja de cambios y también tuvo una sanción de 5 puestos. En la Q2 hubo quizás la mayor sorpresa de todas porque se quedó Sebastian Vettel, que ya es la segunda vez, si no voy mal, que la primera o la segunda que se queda que no pasa a la Q3, quedó un décimo. Duodécimo quedó Nico Hülkenberg, 13º Schumacher, 14º Massa, después Bernier, Ricciardo y Senna. Y en la Q3, pues ya en la Q2 Jason Button marcó un tiempo buenísimo, con una distancia bastante importante con el resto, y aquí en la Q3 lo confirmó, se llevó a la pole con una distancia, aunque después Kobayashi, que fue también otra sorpresa, la cortó, pero sobre todo con los rivales así de primera línea, que son Alonso, Hamilton, Raikkonen y tal, con una diferencia bastante remarcable. Acompañó a Baton en esa primera línea Kobayashi, como decía, sorpresita y confirmando eso de que como el viernes no pudieron probar todo esto, todas las piezas nuevas, etcétera. Por ejemplo, pues Baton utilizó unos alerones nuevos que viendo los resultados han sido prácticamente efectivos y por ejemplo Hamilton se decidió por otros alerones
y no tuvo un resultado tan bueno como Jenson porque quedó más retrasado que él. Tercero, en principio, quedó Maldonado, pero que después tuvo una sanción de 3 posiciones por impedir el paso a Rosberg en la primera tanda y por tanto quedó en principio tercero, que luego pasó a ser sexto. Con lo cual quedó finalmente en tercer puesto Kimi Raikkonen, después vino Sergio Pérez, después vino Fernando Alonso, que bueno, dentro de los que estaban luchando por el título fue el que mejor puesto quedó, después vendría Maldonado con el puesto de sanción, después Webber, octavo Hamilton, como decía antes, pues su compañero Jenson a una distancia muy importante, casi un segundo de diferencia. Noveno quedó Romain Grosjean y décimo quedó Paul Di Resta. Con lo cual Jenson Button, que desde el 2009 con Brown GP no lograba una pole y consigue su primera pole desde el 2009, con lo cual pues Jenson tuvo ahí una racha bastante negativa y definitivamente está de vuelta, ¿no? Sí, y bueno, veíamos esa clasificación como no una buena clasificación, por ejemplo, para Alonso, muy buena para Button, pero sí que ponía el campeonato muy interesante, porque como tú comentabas, Fernando, que era el primero de los que luchan, o luchaban, podemos decir a lo mejor, por ese campeonato, pues quedaba ahí en un sexto lugar que se convirtió en quinto, con lo cual iba a haber batalla, iba a ser una carrera a priori muy entretenida, y nos fuimos directamente al domingo. Comentar que empieza la carrera, empieza Maldonado saltándose estrepitosamente la salida, porque la verdad es que es muy exagerado cómo se lo salta. Y bueno, en la primera curva también ya podemos empezar, cuando ya han arrancado, como Grosjean cierra completamente a Hamilton, hace el afilador su rueda trasera derecha con la delantera izquierda de Hamilton, y esto produce que se ponga delante Grosjean, pero se lo lleva puesto Hamilton, poniendo su coche prácticamente encima del alerón trasero de Grosjean, y este lo empuja a su vez a Alonso. Espectaculares las imágenes, vemos cómo hace una especie de trompo en el aire a escasísimos centímetros de la cabeza del casco de Alonso, y bueno, pues tras este golpe, pues Button queda ahí de primero, y Hamilton pues no puede evitar embestir a Grosjean, como ya hemos dicho, y Alonso también queda fuera. Con este tremendo accidente, con un montón de piezas y parte de los coches en mitad de la pista, pues evidentemente salió el safety car. Quizás este es el lance más importante de la carrera de ayer, y podríamos comentar algo sobre Maldonado. Y bueno, pues antes de grabar decíamos que era muy exagerada esa salida, pero también comentábamos que a lo mejor a Maldonado le están cayendo todas encima, ¿no? Sí, bueno, y es verdad que Maldonado, pues yo creo que desde la carrera de Barcelona, pues su conducción ha estado errática, pero a la N potencia, pero realmente lo de ayer pues cometió su error en la salida, que realmente no es ni el primer piloto que se salta el semáforo, ni será el último, creo yo. Lo que pasa es que luego lo que se desencadena después, de una u otra forma, lo está también salpicando a Maldonado por pues la continuidad que ha tenido en la conducción peligrosa y en todas las sanciones que ha tenido desde su victoria en Barcelona. Pero realmente ayer, pues la culpa de la espectacularidad del choque que vimos al inicio, pues fue totalmente culpa de Grosjean, y realmente Maldonado aquí, como todos, creo que fue un mero espectador con su salida en falso, sí, pero un espectador como cualquier otro del accidente, y la verdad es que yo creo que del accidente es totalmente inocente. Luego, obviamente, no podía, como ya comento, como ya es natural, pues una vez que se saltó el semáforo, pasó el accidente, pues chocó a Timo Glock y no acabó la carrera, como ya está haciendo lo normal en él, ¿no? Pero digamos que el accidente como tal, yo no entiendo por qué
pues tiene que salpicado salir su nombre relacionado con el accidente, porque la verdad es que no tiene nada. De hecho, hasta el mismo Grosjean hasta cierto punto quiso un poco quitarse un poco de culpa, como diciendo, bueno, fue que Maldonado un poco con su salida en falso me desconcentró o no me dejó espacio y todo se desarrolló por culpa de eso, pero eso la verdad es que no, al menos yo no lo compro y la culpa es totalmente de él, ¿no? Y bueno, parece que bueno, por X, Y o Fa, pues Maldonado está siempre metido en la película y bueno, esas son las consecuencias de todo eso que está pasando con él, que repito que su errático comportamiento en la pista desde su victoria en Barcelona, que fue una carrera en la que realmente lo hizo todo a la perfección y bueno, pero a partir de ese momento pues el hombre ha caído en un slump que no encuentra la concentración y bueno, está pasando por este bache que esperemos que del que salga pronto por el bien de él y por el bien de los demás pilotos también, ¿no? Yo lo que creo es que, por un lado, afortunadamente a nadie le ha sucedido nada físicamente, están todos los pilotos sanos y con lo cual, pues, visto lo visto el accidente, pues están todos bien y por esa parte perfecto, ¿no? Ya hablando deportivamente, el principal de primeras por Maldonado, pues, hombre, yo coincido con Osvaldo que necesita, no sé, estar dos carreras donde quizás es mejor acabar 14 y no te sancionen ni que hablen de ti que intentar acabar décimo y no sé, te metas en trifulcas que por el contexto que hay y etcétera, etcétera, pues igual te queda una sanción que a veces, como hablamos, creo que en Hungría, pues igual no era lo más justo para él. Yo creo que se tiene que calmar y no sé, no ha trascendido si en el equipo le ha dado un toque, pero si a alguien le tiene que dar un toque, yo creo que es el equipo, porque evidentemente no es bueno para el equipo que tengan un piloto que le sancionan cada gran premio, ni es bueno para el equipo, ni para el piloto, ni para sus patrocinadores, ni para nadie, con lo cual, pues la FIA ya le ha dado su toque, ¿no? Con las continuas sanciones, pero el equipo ya le tiene que decir, mira Pastor, o sea, esto no puede suceder así, mantén un poco más la calma, es preferible que igual no consigas, no sé, arriesgues demasiado, y pues unas carreras de calma y volver a engancharse a lo que es él, porque aquí en Bélgica tercero, después con la sanción sexto, pues era un buen resultado, ¿no? Para un Williams que después de la victoria, etcétera, etcétera, estar ahí en las primeras posiciones, pues rápido es. Y el Williams, pues también parece que va bastante bien y por unas cosas y otras, hasta Bruno Senna lo está cogiendo en el campeonato, ¿no? Y después, hablando ya de Grosjean, tanto Grosjean como Maldonado, yo creo que no hay que crucificarlos. Nada más ver el accidente, hay una ristra de comentarios aquí en España, imagino también en Italia, pues casi que crucificando a tanto, sobre todo a Grosjean y a Maldonado, que había que echarlos de la Fórmula 1 y había que, bueno, de todo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que no hay que crucificarlos, hay que han cometido un error, se sanciona, tienen que aprender y ya está. Porque, a ver, a Grosjean le han metido una carrera de sanción. Yo estoy de acuerdo con la sanción. Es verdad, necesita, yo creo que ahora iba un gran premio seguido en Monza, encima en Monza, Italia, con los tifosi, igual pudiera acarrear algún contratiempo hacia su persona y yo no queríamos ver eso. Pues yo creo que en una de esas cosas pues está bien puesta la sanción, que se calme, incluso desde el propio equipo lo han aceptado, no han puesto ninguna queja, al contrario, ¿no? Que está bien, que se relaje, que se tome hasta Singapur unos días con calma, también que el público, digamos, que olvide todo el accidente etcétera, etcétera. Pero sí que lo que no me ha gustado algo de lo que han dicho los comisarios para ponerle la sanción de una carrera a Grosjean.
una de las causas pues, fue que ha puesto en grave peligro a sus compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay una frase que dice que ha eliminado a los líderes del campeonato de la carrera. ¿Eso qué quiere decir? Que si en vez de ser Hamilton y Alonso son Di Resta y Kobayashi, no lo hubieran puesto esa carrera. Es algo que no me gusta esta frase para nada porque ¿qué pasa? Si cambias de pilotos, cambias de cromos, no le sancionarían con una carrera. A mí es algo que no... O sea, Bueno, pero eso no te tendría que sorprender, porque eso lo hemos discutido aquí un montón de veces, Emanuel, que sabemos que la FIA, pues, la vara con que mide no es exactamente la misma en ningún caso. Siempre mide de forma diferente a unos y a otros, y eso que comentas tú es otra muestra más de eso que vivimos comentando siempre que se suceden este tipo de cosas. Sí, a mí lo que no me gusta, y lo comentamos casi siempre, ¿no? Que dependiendo de ciertas cosas, pues se sanciona de una manera y de otra. Y pues si sancionas con una carrera Grosjean por esto, que también creo que es acumulativas, ¿no? Que en Mónaco sucedió algo similar, ¿no? Pasó o pues aquí que se llevó a los líderes del mundial, ¿no? Sino que le afectó a Schumacher, creo, y a Maldonado y a De la Rosa, bueno, indirectamente. Y ha tenido también otras cosas en la salida y también creo que ha influido eso en la sanción. Pero cosas de este tipo de en plan, ha eliminado a los líderes del mundial y eso es un elemento para poner la sanción, pues a mí es algo que no me gusta y pues eso, ahí lo comento. Pero en definitiva, yo creo que está bien la sanción de una carrera. Desde Schumacher creo que en el 91, que no se había excluido a un piloto de una carrera, con lo cual habla del castigo que le ha puesto la FIA a un piloto y yo creo que el castigo es suficiente, o sea, excluir a un piloto de la carrera que digamos que es su deporte, que se dedica a esto, que le gusta y tal, yo creo que es el castigo máximo que se le puede poner y dejarse de, no sé, de crucificar a Grosjean, de que hay que quitarle la carrera, que no puede estar en la Fórmula 1, que es un pendejo y también... Bueno, y mezclando también con Maldonado, que había que quitarlo de la Fórmula 1, no sé, Maldonado ha ganado una carrera, Grosjean ha hecho varios podiums, tienen que aprender, evidentemente, no voy a decir lo contrario, han cometido errores, pero tampoco vamos a poner aquí dos cruces tacharlo, porque, por ejemplo, no quiero comparar a Schumacher y a otros pilotos con Grosjean y tal, ¿no? Pero acabo de decir, Schumacher fue excluido de una carrera y ha hecho otras cosas que seguro no está orgulloso de ellas. Senna tampoco hizo alguna cosa que estuviéramos muy orgullosos de ello. O sea, errores yo creo que los cometen todos, algunos más serios, otros menos, pero se pone el castigo y hay que aprender de ellos. Tampoco vamos a demonizar aquí a nadie. Bueno, y no tenemos que irnos tan lejos, Emanuel. Si recordamos el año pasado, el mismo Hamilton tuvo un periodo donde su conducción fue también muy errática, o es que se nos olvida también todos los tejimanejes que tuvo con Massa el año pasado. Entonces, bueno, son situaciones que se dan. Aquí yo también tampoco es que voy a defender ni a Grosjean ni a Maldonado. Yo el primero que digo que efectivamente pues la conducción, y lo repito, la conducción de Maldonado desde la carrera de Barcelona pues ha estado pero muy, muy, muy errática y tiene que pagar por las consecuencias de tales acciones, pero obviamente tampoco estoy de acuerdo yo con lo que tú comentas de demonizarlos y excluirlos de la Fórmula 1 por las cosas que han sucedido. Mal que bien, pues no ha sucedido nada grave ni que lamentar y pues los toques de atención tienen que ser suficientes para que pues ellos entren en razón y digamos que las reincidencias no se sucedan. Es cierto que sí se han sucedido, pero tampoco han sido unas reincidencias que hayan sido de la gravedad que fue lo que pasó este fin de semana en Spa, sino que, bueno, son los choques normales de las carreras y poco más. Entonces también estoy de acuerdo en el sentido de no demonizar, porque tampoco es para tanto. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Manuel, que ahí hay un punto
no es que nos sorprenda, es decir, entiendo lo que dices, Osvaldo, pero la verdad es que suena mal que si eres tú te castigo tanto y si no hubiera sido tú sería de otra manera. También quizás otra cosa que ha agravado esa sanción es la gravedad a posteriori, viendo a cámara lenta cómo pasa ese coche de Grosjean por casi encima de Alonso. Yo creo que impacta tanto que el castigo tiene que ser, parece que tiene que ser superior, porque si imaginaros que el accidente hubiera sido, se lleva uno a otro y quedan los tres parados y siguen los demás, no hubieran, o es posible que no fueran tan severos con Grosjean. Y no hay que olvidar que Grosjean también choca, o sea, también se lleva un importante meneo, con lo cual, sabes que vale que lo ha provocado el error, pero también se lleva un trancazo él importante, que también vuela unos cuantos metros, etcétera, etcétera, o sea que... Sí, y él tenía un susto importante porque durante la carrera luego le preguntaron qué había pasado. Bueno, pues la típica pregunta, y él esquivó, claramente no sabía, estaba un poco viendo lo que había ocasionado y él mismo asustado, es decir... y luego pues esto, las declaraciones de Grosjean hablando de Maldonado, son balones fuera y bueno, pues... Lo que está claro es que a partir de este momento, como has dicho tú, a Grosjean ya lo han sancionado para no correr en Monza, que es una sanción severa. Salió el safety car, también a Maldonado lo sancionaron con 5 puestos por ese salto de la salida. Y poco después de que se fuera el safety car, también sancionaron a Maldonado por otros 5 puestos, por ese choque que tuvo con Timo Glock. Tuvo un percance, se quedó enganchado el alerón, tuvo que abandonar y como no le podían sancionar con drive-thru porque ya no estaba en pista, pues le acumularon 5 más 5. Con lo cual, claro, Maldonado lo tiene muy difícil y tiene que hacer un poco lo que dices tú. Si no se calma un poco y no da otra impresión, pero es que lleva sanción tras sanción. En este Gran Premio lleva 3 sanciones, contando la clasificación y las 2 de carrera. Y claro, eso es llueve sobre mojado y eso es difícil de secar. De 12 carreras que hemos disputado, en 3 no ha recibido ninguna sanción. Con lo cual, pues, a ver si tiene un final de campeonato tranquilito, porque como vemos en el calendario, vamos a tener muchas veces grupo de 2 carreras y digamos que si haces una cosa de estas, se va a arrastrar para el siguiente, no se olvida, vamos, que se tiene que calmar, vamos, básicamente. Sí, está claro que tiene que hacerlo. Y bueno, podemos continuar adelante. Después de... una cosa, Jorge, decir que aquí, aparte de Alonso, Hamilton y Grosjean, que se vinieron fuera, aquí también los grandes perjudicados fueron los Sauber, que Sergio Pérez, que estaba ahí arriba, tuvo que abandonar por daños colaterales del accidente, y también Kobayashi, que salía muy bien, pues no sé cómo ese coche aguantó el impacto de uno de los coches, pues no sé si fue Grosjean o Alonso, que le tocó y pues tuvo que, bueno, se fue por la escapatoria de la primera curva y afortunadamente consiguió continuar, pero claro, la carrera ya se le fue al desastre porque salía muy bien, pero se le fue la carrera a pique. Sí, también quizás añadir que lo mismo que ha recibido muchas críticas Grosjean desde España, como decías tú, probablemente desde Italia, es verdad que era el único piloto, creo, que no había acabado todas las carreras hasta ahora. Con lo cual, esa ventaja que tenía, ya hemos visto y veremos después, al final, cuando veamos cómo queda el Mundial, se ha reducido notablemente, pero en el fondo lo que le pasa es lo que pasa en las carreras. Puede ser un fallo mecánico, puede ser un accidente, pero fallar en alguna carrera del campeonato es una cosa natural, normal, vamos. Sí, en el caso de Alonso, yo creo que también parte de las quejas es porque ha dolido que no ha podido batir ese récord de Schumacher continuado puntuando, que lo batiría en Monza, y igual también ha escalmado un parte por eso. Que yo entiendo que a los aficionados así de primeras pues insulten, llamen de todo a Grosjean y tal, pero bueno, o sea, bueno, hay que enfriarse y pensar, no sé.
al mismo tiempo estarán muy contentos en Alemania con Vettel, viendo lo cerquita que se ha Sí, puesto. y si Grosjean, por ejemplo, en vez de llevarse a Alonso a Hamilton, se lleva a Vettel Hamilton, pues igual aquí Estaríamos en España encantados, se le está claro. aplaudiendo y pues, Claro, pues claro. así, pues. Bueno, pues continuamos ahora sí, si os parece, y entramos en un momento de la carrera que vimos adelantamiento. Es una cosa curiosa, y es que comentábamos en el previo que ese DRS en la recta de Kemmel atrás, bueno, pues era muy productivo, y sin embargo este año, pues por distintas configuraciones de coche, aunque fue un punto de adelantamiento claro, llegando a Lescom en la chicane, sí que es verdad que donde vimos muchos adelantamientos fue en la parada del autobús. Especialmente a Vettel y Schumacher. Adelantaron a muchos bueno, pues de los pilotos que les precedían, y la verdad es que fue un punto de los que se disfrutó en ese momento. Después empezaron a cambiar neumáticos, y ya empezamos a ver a partir de la vuelta 14 que había 3 pilotos que no entraban a hacer ese cambio, que iban alargando esa parada. El primero, Button, el que lideraba clarísimamente la carrera, iba sacando décima a décima a sus perseguidores, con lo cual se le veía cada vez más claro ya desde este momento en la carrera como el posible ganador. Y también vimos que mantenían con los mismos neumáticos, con esos blandos que salían de partida, bueno, los medios, ¿no? Pero veíamos cómo Vettel y Schumacher también lo hacían. A la larga fue una estrategia buena, y bueno, eso fue un poco el momento de la primera parada. ¿Algo que comentar sobre este momento de la carrera? No, a mí quizás me sorprendía, me llevé ¿cómo decir? Un pequeño chasco por Raikkonen, que la verdad, pues yo tenía unas grandes expectativas con él, y viendo la clasificación, que pues hizo una buena clasificación teniendo en cuenta lo que venía siendo la temporada. Quizás me esperaba más con él, y viendo después lo que pasó con el accidente, que estaba ahí arriba, me esperaba que pudiera apretar más a Baton, que estuvo sancionado el fin de semana, y me esperaba que lo apretara más, pero no tuvo el ritmo suficiente. Y aparte creo que tuvo también al principio problemas con el KERS, y bueno, y la verdad no... me esperaba que estuviera luchando por la victoria con Baton, Raikkonen. Sí, yo de esta parte también solamente comentar eso, el ver que era una oportunidad para que Raikkonen pues adelantara un poco. Ya no decimos alcanzar a Baton, porque Baton simplemente se fue, y ya desde digamos el primer tercio de la carrera ya se veía que iba a ser muy complicado que le dieran alcance y que pudiese perder. Pero bueno, que estuviese ahí luchando por quizás el segundo, pero bueno, siempre se quedó un poco atrás. Y de esta parte yo solamente decir que a este punto de carrera los dos coches de Force India pues estaban teniendo un rendimiento bastante bueno, y que parecía que podían estar ahí en los puntos, ¿no? Luego con el devenir vemos que realmente el único que pudo mantener fue Hülkenberg, que hizo una muy buena carrera, y vimos que de resto poco a poco pues se fue desinflando. Sí, fueron los grandes beneficiados del accidente, los Force India y también los Toro Rosso, que estuvieron ahí pues en esas primeras posiciones, y tanto como Vettel como Webber a su manera los tuvieron que pasar, y bueno, se metieron ahí en la lucha al no estar pues las bajas que provocó Grosjean y el resto, ¿no? Y de Vettel, que adelantó pues lo que decías tú por la parada de autobús. A mí la carrera de Vettel me recordó a la de Fernando, salvando las distancias, de Valencia, que también se quedó en la Q2 y le tocó a salir a por todas, porque pues, si no perdía puntos, y adelantar en la parada de autobús una chicane no es fácil, y aparte es el único punto que le quedaba a él, porque una vez más el Red Bull en recta pues por el límite siempre llega al límite de revoluciones con la séptima, y claro, ahí pues era casi imposible que Vettel adelantara a otros pilotos que no fueran Toro Rosso, ¿no? Con lo cual se la tenía que jugar en la parada del autobús, y creo que adelantó a Senna, a Schumacher y a Massa también, con lo cual pues a mí me recordó a Vettel, ¿no? Que tenía que pelear para salvar puntos, porque tras el accidente no recuperó posiciones, al contrario, tuvo que pasar por toda esa nube de piezas,
y tuvo que adelantar a los Toro Rosso, Force India, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, yo me quedaría con esa actuación. Yo creo que Vettel ahí ha demostrado que quiere ser candidato, que quiere ser campeón del mundo por tercera vez. Y esa tercera vez se va a disputar entre Alonso y Vettel. Vettel aprovechó la situación, no tenía a Alonso delante y sabía que todos los puntos que sacara eran resta en el campeonato y tiró y adelantó muchísimo a Massa 2 veces, a su compañero Weber, que hubo un momento que parecía que se iban los dos para afuera. La verdad es que ahí demostró, y ese fue quizás el momento de la carrera de Vettel, sin desmerecer a Button, que hizo la carrera perfecta, ¿no? Pero en adelantamientos, en disputar situaciones complicadas, la verdad es que yo sí también me quedo con Vettel. Y bueno, y para contrastar un poco ese, digamos, que eso que estamos, digamos, destacando de Vettel, ¿no? Que viendo que tanto Hamilton como Alonso no iban a puntuar, se veía él con la posibilidad, si bien no ganar la carrera, pero recortar puntos, pero al mismo tiempo que veíamos ese ímpetu en Vettel y haciendo esos pases, veíamos a Weber que por una parte tenía en los puntos tenía más que Vettel antes de finalizar la carrera, pues lo vimos un poco más cohibido o no con tanto ímpetu y no sé, eso me pareció a mí que bueno, en ese punto esa contraposición de cómo afrontar la carrera entre dos pilotos que bueno, que estaban ahí, que podían los dos restar unos cuantos puntos a Alonso y vemos que el que sacó mayor provecho al final fue Vettel y no Weber, ¿no? Sí, incluso quedó Weber por detrás de Massa y la verdad es que Weber eh, sí, estuvo, como dices tú, Osvaldo, estuvo comparando con Vettel descafeinado y en ese sentido no sé si ya empiezan a sonar las alarmas de pues cierta tendencia del equipo que pues todos sabemos que hay, ¿no? Pues ya creo que en el adelantamiento de Vettel con respecto a Weber ya Weber suele ser muy peleón en un adelantamiento y si es una chicane que es más difícil, eh, yo creo que ahí, vamos, pues es compañero, si no llevara más, quizás le facilitó un poquito la pasada a Vettel, pero sí que estuvo un poco descafeinado y bueno, salía por delante de Vettel, pero bueno, al final no ha conseguido sacar todo el provecho que tiene ese coche que ha demostrado Vettel, que al menos pues logró una segunda posición. Bueno, y después de esta primera fase llegó ya el repostaje de Button, que iba en ese primer lugar, que iba a hacer solo este repostaje, no, bueno, cambio de ruedas, que iba a hacer solo este cambio. Bueno, sin problemas, volvió a quedar de primero, y tenía ya la suficiente ventaja y bueno, sin problema ninguno. Vettel lo mismo, hizo lo propio y se colocó otra vez primero, segundo después de... Y luego Schumacher estuvo más perdido por ahí, pero también hizo su parada. Quizás yo creo que ahí, como comentabais con Raikkonen, yo creo que el fallo un poco de Raikkonen no es tanto de él, sino como del equipo. Vemos claramente que la estrategia era esas dos paradas y aunque no hubiera podido optar por la carrera con Button, porque Button estuvo insuperable, sí que a lo mejor podía haber disputado esa segunda plaza con Vettel. ¿Creéis que sí o cómo lo veis? Pudo ser, pero es que Raikkonen al principio de la carrera fue a menos. Le pasaron varios coches, ¿no? Creo recordar que le pasaron varios coches y después tuvo que remontar y sí, evidentemente, o Vettel paró una vez y Raikkonen dos, pues evidentemente pues ahí hubo una diferencia pues más de 20 segundos, ¿no? Que se comió Raikkonen con una parada más. Eh, pero en todo caso, no sé, es raro que Lotus parara una vez más, ¿no? Porque normalmente, por lo que hemos visto la tendencia de la temporada, parece que los Lotus cuidan bastante los neumáticos. Y en cambio aquí han optado por una parada más que pues los rivales directos, que eran tanto Button como Vettel. Y no sé, yo creo que con Raikkonen se dieron las dos circunstancias, que
pues no, evidentemente no, el ritmo de Baton no era insuperable, ¿no? Para él y igual el coche, pues incluso una conversación del ingeniero que le decía que tienes que ir ponerlo todo, empuja lo máximo que puedas y Raikkonen le contesta, pues dame más potencia y no sé, realmente es que no ha podido dar más de sí. El coche creo que en un momento le falló el KERS y etcétera, etcétera y no, pues se tuvo que conformar con ese puesto porque en Bélgica no daba para más. Y en cambio Vettel pues o sea, peleó, adelantó, a la estrategia le acompañó y digamos que pues deportivamente estuvo mejor y yo creo que la estrategia pues en este caso no influyó demasiado. No, fueron conservadores, ¿no? Decidieron que en vez de arriesgar, como hicieron en otras ocasiones, con solo un cambio de ruedas, intentar llegar al final, ya les salió mal y, bueno, pues han decidido ser conservadores y amarrar ese tercer puesto que, bueno, visto cómo está el campeonato, tampoco es mala idea. Y luego deberemos de destacar en esta parte de la carrera ese adelantamiento del propio Raikkonen a Michael Schumacher en Logus, ¿no? Yo creo que, no sé si compartiréis conmigo, pero es el adelantamiento del año. Bueno, hasta ahora, sin duda el adelantamiento de la carrera, yo creo que ahí fue donde yo también decía, bueno, ya con este adelantamiento, Kimi, te mereces por lo menos el podio que lo tuvo que pelear. Estamos hablando que ya cuando se dio cuenta que ya con, digamos que la distancia entre el pelotón que venía de tercero, cuarto y quinto respecto a Vettel, y obviamente el gap que ya existía entre Baton y Vettel era muy grande, y Vettel a su vez también abrió un espacio lo suficientemente amplio entre el pelotón que venía luego detrás para, digamos que asegurarse con cierta comodidad ese segundo puesto. Pero bueno, Kimi tuvo ahí en ese pelotón luchando tanto con Hülkenberg como en su momento con Schumacher, y realmente la pasada de Rouge pues realmente se merecía ese podio Raikkonen solo por esa pasada. Y yo de esta última parte de la carrera tendría que también destacar un poco la carrera que ha hecho Massa, pues logrando ese quinto puesto y dejando hasta cierto punto ayudando a Fernando Alonso, porque ha dejado a Weber pues detrás, y que han sido unos puntitos que le ha restado al piloto de Red Bull, que no sabemos si a la postre puedan ser decisivos a la hora del campeonato, viendo cómo se desarrolle las carreras que restan, ¿no? Pero yo creo que el pase de Raikkonen a Schumacher en Eau Rouge y el desempeño global de Massa en esta última parte de la carrera serían las dos cosas que yo resaltaría, ¿no? Sí, a mí también el adelantamiento de Raikkonen, también similar, ¿no? Al del año pasado de Weber a Alonso también en esa misma zona. La verdad es que son de esos adelantamientos de que, por un lado, Raikkonen tiene que tenerlos duros para hacer eso, y también Schumacher tiene que ser consciente de que está él, porque evidentemente los dos, si pasan por ahí, acaban mal, ¿no? Y pues la verdad es que son de esos adelantamientos que son bonitos de ver. Y también destacaría yo a Hülkenberg, que la verdad que tuvo un ritmo bastante bueno. No se le ha visto en la carrera, no ha hecho nada espectacular, pero ayudado por el accidente, pero ha conseguido un cuarto puesto equilibrado, cerca de Raikkonen, y ha conseguido unos puntos bastante importantes para Force India, que está pasando una racha económicamente. Después, igual en un previo más adelante lo comentamos, porque incluso en el paddock se rumorea que no han pagado a Hülkenberg ni a Di Resta su sueldo, y pues ha conseguido un cuarto puesto, la verdad, bastante importante para ser Force India, ¿no? Y después también, al contrario, Paul Di Resta, que también partía después del accidente bien ahí arriba, pero se fue descolgando. Creo que tuvo problemas durante la carrera y se fue yendo a menos por esos problemas, y al final acabó décimo, que bueno, no está mal, los dos coches de Force India puntuando, y sobre todo rivales directos como son el Sauber, Williams, pues no han conseguido puntos aquí, pues son unos puntos que para el campeonato a ellos les cuentan, ¿no? Sobre todo sabiendo que Force India ya está pensando en el próximo año y que no va a llevar apenas piezas para lo que queda de temporada.
Sí, Jorge, ¿ibas a decir algo? No, iba a decir yo que obviamente, o sea, digamos que sobre lo que comentabas tú de Force India, sin lugar a dudas los equipos beneficiados de todo el accidente del inicio de carrera y pues la quedada fuera de Williams y Sauber, pues han sido Force India y Toro Rosso, que también han sido un equipo que ha metido a sus dos pilotos en los puntos de octavo y noveno, y que yo creo que han firmado una de las mejores carreras en lo que va de año, sin duda. Entonces los beneficiados del fin de semana, Toro Rosso y Force India, pues de largo. Sí, sin duda, eso es lo que iba a comentar. Los Toro Rosso que al menos pues ha conseguido unos puntos, que es el saldo de puntos mayor creo que el botín hasta la fecha, y están muy retrasados en el campeonato, la verdad, están a años luz. Pero bueno, pues, oye, ya están pensando, ya lo comentamos en el pre de Bélgica, ya están pensando en el próximo año y oye, pues se ha dado las circunstancias de que han estado ahí, y la verdad es que tanto Bernier como Ricciardo, los dos muy parejos, uno casi siempre durante toda la carrera siguiendo al otro, con lo cual en cuanto a pilotaje podríamos decir que más o menos están a la par a estas alturas del campeonato. Y después, ¿qué más decir? Pues el pobre pues, Kobayashi, como ya lo comentaba antes, que salía a la mejor posición hasta la fecha y pues el accidente, pues al final acabó 13º, no pudo hacer nada. Y Rosberg que quedó ahí a las puertas de los puntos. Sí, y no pudo sumar, no pudo llegar La verdad es que Rosberg ganó en China y después lo acompañó otro podio, y la verdad, cuando estábamos en esos días, no sé, sí, bueno, parecía otra cosa. pensábamos que por fin íbamos a ver a la Mercedes que todo el mundo esperaba, pero obviamente como el año pasado, creo que este año Mercedes, pues ya a esta altura del campeonato vemos que otra vez pues se ha quedado en una mera promesa, y obviamente ha tenido muchos mejores resultados que el año pasado, pero si sumarizamos todo y lo englobamos de manera pues total, yo creo que sigue siendo de nuevo Mercedes la decepción del campeonato. Y vemos cómo tiene muchos problemas con los neumáticos, ¿no? Schumacher iba a una parada por el tiempo en el que lo hizo, y después de ese adelantamiento de Raikkonen y de Hülkenberg también lo obligaron a entrar, que realmente le obligaron, y para minimizar daños tuvieron que cambiar esas ruedas y decir, bueno, perdemos estas 3 posiciones más, pero por lo menos no perdemos más puntos. Está claro que la estrategia que tenían pensada era otra, pero es que su coche no les aguanta con la estrategia ganadora. Sí, además Schumacher creo que al final de carrera se quedó sin la sexta, con lo cual pues ya rematado total, ¿no? Ya no podía hacer más, y tuvo justo, y en los 300 grandes premios pues logró en 7ª posición, que bueno, pues Schumacher solo queda a ver si continúa el próximo año y etcétera, ¿no? Porque la verdad pues oye, ha acabado una carrera Schumacher, que eso también había que comentarlo, porque viendo también es uno de los damnificados esta temporada, que no suelen acabar muchas carreras, y justo una carrera de Bélgica con muchos accidentados pues la ha acabado, ¿no? Y después por la parte de atrás hubo un momento que Kovalainen estuvo tras el accidente, creo que llegó a estar 10º, pero bueno, no sé, yo cuando estaba la carrera iba 10º y digo, a ver si aguanta Caterham y puede rascar un puntito, pero bueno, al final se fue a menos, fue doblado, incluso hubo un momento que por los doblados de la Rosa lo llegó a adelantar, que al final, bueno, Kovalainen se llevó a Kartikeyan en los boxes. Sí. O sea, y tuvo varios episodios, sí. Y, después... y al final terminó por detrás de los Marussia, ¿eh? Él en especial quedó por detrás de los dos Marussia. Y luchando con Pedro, porque hasta nos dieron unas imágenes por fin del pobre Pedro, que ahí en ese HRT no puede hacer más, y bueno, por lo menos tuvo lucha de carrera con un coche muy superior al suyo, pero bueno, estuvo ahí unas vueltas manteniéndole atrás. Sí, comentando esto de las maniobras, que hubo una maniobra de Schumacher y Vettel, que justamente Vettel estaba adelantando a Schumacher en la parada del autobús y lo conseguía adelantar,
pero digamos que la frenada Schumacher la aguantó, iba por delante, pero claro, se coincide la chicane con la entrada en la entrada de boxes y ahí iba, digamos que Schumacher cortó a Weber, cortó a Vettel, perdón, y creo que en alguna ocasión hubo un piloto que ya fue sancionado por algo así, una entrada peligrosa en un para entrar en el carril de boxe y creo que hubo alguien ya sancionado por algo similar. Al final no le han puesto ninguna sanción a Schumacher y después lo que decía ahora Jorge de Kovalainen saliendo de boxes, pues el equipo le dio el visto bueno y salió y se llevó a Karthikeyan, que no fue tan grave como hemos visto ya en alguna ocasión, le rompió alguna pieza y después también creo que Weber ahora no recuerdo el piloto, pero algo también similar, no llegó Weber a tocar a ese piloto y al final no hubo sanción. Unas investigaciones que fueron después de la carrera, que a mí, una vez más, vale, que había muchas cosas que investigar por el accidente y tal, pero no sé, unas cosas como esas que están muy claras, no sé, eh, es ver las cosas y si se cumplen bien y si se cumplen no. Y creo que también, nuevamente, el tema de hacer una salida insegura, ya hubo sancionadas con drive-thru por este caso. Y en cambio aquí no hubo sanciones porque al investigarlo después de la carrera resulta que vieron en la telemetría de Weber que dejó de acelerar y en caso de Kovalainen, como no fue a más, pues le pusieron una multa únicamente al equipo. No sé, una vez más, a veces se sancionan estas cosas, a veces únicamente económicamente y a veces quedan en nada. Bueno, y con esto hemos hecho una revisión de carrera con opinión mezclada. Y yo creo que, bueno, sobre todo esa primera parte en la que vimos muchos adelantamientos, había muchas posibilidades. Como no sabíamos las estrategias, bueno, pues todavía veíamos distintas opciones. Ha sido, como siempre, muy entretenida. Si queréis podemos dar los resultados y Osvaldo nos dices cómo quedaron exactamente para recordarlo a nuestros oyentes. Sí, bueno, la carrera pues ha sido victoria de Jenson Button, que parece que poco a poco pues también sale del hoyo donde estuvo a principios de temporada. Segundo pues ha quedado Sebastian Vettel. Kimi Raikkonen pues completaba el podio de Spa, pues seguido de Nico Hülkenberg, Felipe Massa, Mark Webber de sexto, Schumacher de séptimo, luego los dos Toro Rosso, Jean-Éric Vergne y Daniel Ricciardo, y completaban los puntos Paul Di Resta con ese segundo Force India. Visto los resultados de Spa, pues ahora el campeonato se nos pone, si ya venía interesante, pero con, digamos, una cierta holgada ventaja de Alonso, pues ahora con lo sucedido de los accidentes y el no puntuar de Fernando y de Hamilton, pues ahora el campeonato se nos ha puesto en un palmo. Y pues tenemos a Alonso aún en primer lugar con 164 puntos, pero ahora Sebastian Vettel está muy cerquita, a menos de una victoria con 140. Mark Webber 132, Kimi Raikkonen 131 y ya un poquito más atrás, pero que yo no los descartaría viendo lo que ha pasado este fin de semana, Lewis Hamilton con 117 y ya Jenson Button en el sexto puesto con 101 puntos. Ya un poquito más atrás, pues, y yo creo que ya sin mucho que esperar respecto al campeonato, ya séptimo Nico Rosberg con 77, octavo Grosjean con 76, Sergio Pérez con 47 de noveno, y cierran los 10 primeros puestos Michael Schumacher con 35 y Felipe Massa. Y pues ya tenemos después Kobayashi, Hülkenberg, Maldonado, Di Resta, Senna, Vergne y Ricciardo, que son los últimos que puntúan. Y el campeonato de constructores pues también está muy, muy cerquitita. Red Bull 272 puntos y tenemos aquí a McLaren que viene pisando fuerte, 218 puntos. Tercero tenemos a Lotus con 207, Ferrari en un distante cuarto lugar con 199 y luego ya Mercedes, Sauber, Force India, Williams y Toro Rosso. El único equipo que no consigue puntos, pues el trío de cola, pues HRT, Marussia y Caterham.
Bueno, y con esto daríamos por concluido... A ver, y con esto nos quedaría nada más que la porra y podríamos comentar primero quizás la porra que hicimos un poco al trantrán, sin dar muchas posiciones, pero sí alguna explicación. Yo creo que aquí, si tenemos que dar algún ganador, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Emma, es a Osvaldo, que apuntó directamente a Baton y lo ha clavado. O sea, hizo la carrera que esperaba, yo creo, Osvaldo. Sí, pero la cuestión es que luego viéndolo libre y dejándome llevar por los resultados de los libres, pues no apunté con con el mismo tino a la hora de la porra de la web, pero bueno. Sí, yo creo que, como decía yo antes, que el viernes no se pudiera rodar en seco y hacer todas las pruebas, yo creo que por un lado, pues a Baton le benefició y a otros equipos le benefició, y en cambio, al contrario, por ejemplo, a su compañero de equipo Hamilton, que esto también tenemos que hablarlo, el tema del Twitter y Hamilton. Porque este fin de semana Hamilton se ha metido en un lío con McLaren porque ha publicado, por un lado, tras la clasificación, dijo que tenía un alerón diferente, llevaba unos alerones diferentes a Baton, que puedes decir, vale, bueno, desde el paddock y tal, pues eso entre comillas se puede saber. Pero después, el domingo por la mañana, publicaba una foto con la telemetría de su vuelta rápida del día anterior. Y la telemetría en Fórmula 1 es como, no sé, la Biblia, ¿no? En cristianismo, ¿no? Y pues evidentemente del equipo le dijeron que retirara ese tweet y la verdad es que no sé, estas cosas Hamilton hay que cuidarlas porque es como decirle, darle la llave de casi de tu coche a un rival, ¿no? Sí, sí, Twitter se está convirtiendo Te puede ayudar, en una de las... pero a lo que Sí, no, y luego, por ejemplo, mismo cuando el accidente de Alonso, que bueno, parecía nada más el golpe, que estaba un poco, por lo menos, no se sabe, un poco dolorido, mareado sí. o algo, porque sí, dolorido, salía algo tal, pues oye, él mismo pone un tuit, estoy bien, vamos a por Monza, no ha pasado nada, tal, pues oye, es una comunicación directa y al final, durante la carrera, pues tienes hasta información o previo a la carrera, como dices tú, ¿no? Sí, son gente que, pues, no, Hamilton está cerca del 1.000.000 de usuarios y esos usuarios siguen a otros y otros y otros y es, no sé, la verdad es que puedes hablar de tu vida y lo que te dé la gana, pero poner una foto de la telemetría de tu vuelta rápida con anotaciones del mismo y pues no es nada bueno para ti ni para el equipo que le estás enseñando tus cartas al contrario, ¿no? Ah, bueno, y hablando de esto, que no se nos pase tampoco, que otra que hemos venido también a lo largo de los últimos podcasts comentando y que ha hecho público Ferrari de que no va a dar noticias de la renovación de sus pilotos ahora en Monza, que lo habíamos comentado creo que la semana pasada en el último podcast de que íbamos a esperar finalmente si el comunicado se daba en Monza, de si finalmente renovaban a Massa o no, pero aparentemente nos quedaremos con la incógnita unos cuantos días más. Sí, eso es que el piloto que sustituye a Massa no ha firmado aún, ¿no? Sí, parece eso, parece que lo tienen un poco verde, porque no tendrían por qué dar explicaciones, pero sí, suena a eso, suena que, bueno, pero también a que no lo tienen... Tanto nosotros como todo el mundo esperaba que este fin de semana se supiera algo y ya lo que ha hecho Ferrari, bueno, un poco curarse en salud, es decir, no esperen ni especulen más porque no va a haber información, así que... Yo también te digo, a mí la sensación que me da es que cada día que pasa, Massa tiene más posibilidades de que le renueven el contrato. O sea, si... Sí, yo creo que también estoy de acuerdo contigo en eso. Con lo cual, yo creo que esto, no sé, o sea, vamos a ver lo que pasa en el periplo asiático, que por ejemplo en el periplo asiático hace años se anunció el fichaje de Fernando por Ferrari, pero la sensación es esa, cada día que pasa, más posibilidades hay a que Massa firme un nuevo contrato con Ferrari. Bueno, y continuamos con la porra desde boxes, con la porra de nuestros oyentes, y aquí pues sí, al final quien quedó primero en esta carrera de Spa ha sido Aritz, segundo nuestro compañero Gerardo,
cosa que me sorprende con la falta de Alonso, pero bueno, afinado y queda segundo, tercero Daniel, cuarto Paulo, quinto Alex M88, sexto Eduardo, séptimo Michael 1980 y bueno, continúa. Y la porra en nuestra clasificación general queda parecida, quedando Fuser de primero, MJ Tar 2 de segundo y Tore de tercero. Dejamos ahí porque luego siguen Vilito, Josep Vicent, Ramov Tarkin, que ha bajado bastante, recuerdo que estaba de segundo, Pablo, Garrafa, bueno, Álvaro GP y así continúa. Pues está todo muy apretado ahí, diferencia... Está todo muy, muy apretado, porque están, por ejemplo, los 10 primeros están en 28 puntos, que para las puntuaciones que se manejan en cada carrera son pocos. Por ejemplo, esta semana el primero ha conseguido 140 y ha habido semanas de bastantes más, con lo cual no está dicho nada, no está dicho nada. Uh-huh. Y bueno, llega Monza, nada más acabar Spa, aquí acaba ya, en Monza va a acabar la parte europea de la temporada y aquí en Monza pues a día de hoy no sabemos nada del DRS, ¿no? El año pasado hubo 2 zonas, este año no sé cómo sucederá, si hemos visto ya en Canadá que hubo una supresión de esa zona y únicamente hubo una, no sé si volverá a pasará lo mismo que en Canadá aquí en Monza y solo habrá una zona, pero en todo caso es el templo de la velocidad, como se suele decir, y el DRS tampoco va a ser un factor esencial porque ya los coches van bastante descargaditos y ya hemos visto como el DRS cuando ya vas en plena velocidad tampoco es muy efectivo, ¿no? Sí, bueno, y yo no, digamos que no descartaría que el hecho de que estamos tan recientes con el accidente, lo de la supresión de una de las zonas de RS esté todavía mucho más cantado y que veamos solo una el próximo fin de semana en Monza. Lo que sí sabemos es los neumáticos, que van a ser los mismos que aquí en Bélgica, el medio y el compuesto duro. Que aquí en Bélgica, bueno, no, como decíamos, no ha hecho muchas pruebas, pero no hubo por parte de ningún piloto, se les quejó, se le ha escuchado decir que tuviera problemas de desgaste ni nada parecido, y parece que desde Pirelli han cumplido con el hecho ese de que decían que estos, sobre todo el duro, permitía a los pilotos ir a tope desde siempre, y pues aquí en Monza a ver qué sucede. Sí, parece como que se repite un poco la historia del año pasado, ¿no? Que a principio de temporada los equipos les cuesta un montón acostumbrarse a esos nuevos compuestos, pero llega a mitad de temporada, llega a Europa, llega este verano y empiezan a controlar perfectamente el tema de neumáticos y no vemos esas caídas espectaculares de rendimiento y esos cambios de posiciones tan severos. Cosa que por un lado está bien, porque bueno, parece una competición más lógica, pero por otro lado nos quita un poquito de espectáculo. Habrá que ver qué pasa cuando vuelvan los super blandos y, por ejemplo, en Singapur, a ver qué sucede si hay desgaste, porque al ser una pista urbana también será interesante ver cómo reaccionan esos neumáticos a estas alturas de campeonato. Y con respecto a los horarios, pues los horarios clásicos, los libres 1 el viernes a las 10 de la mañana, los libres 2 a las 2 de la tarde, el sábado los libres 3 a las 11, la clasificación como siempre a las 2 y la carrera el domingo como siempre a las 2 de la tarde. Y con eso acabaríamos el periplo europeo y la verdad es que nos queda, lo comentaban en el previo de Antena 3, que quedan 9 carreras, o bueno, ahora 8 en menos de 3 meses, algo todo ahí juntito que se va a decidir pues eso, en menos de 3 meses y va a haber Fórmula 1 por los codos. Y ya para acabar hoy el capítulo de hoy, pues como siempre lo que esperamos de Monza, yo creo que vamos a ver algo similar a pues lo que han estado siendo estas últimas carreras y creo que igual McLaren va a estar ahí arriba. Imagino que Baton, que también se le suele dar bien Monza, va a estar ahí luchando por la victoria
Y espero y deseo que también esté a Ferrari, porque, bueno, Fernando aún conserva una importante cantidad de puntos, pero tampoco vamos a regalarlos, ¿no? Y Lotus, a ver cómo reacciona, porque no han podido probar el doble DRS aquí en Spa, y en Monza ya han dicho que no lo iban a utilizar. Y a ver cómo reacciona ese coche pues a un circuito como Monza, que es mucha velocidad. Y después con Red Bull, a ver qué pasa con Red Bull, porque el año pasado fueron muy fuertes, pero hace dos sufrieron, y a ver este año a ver qué le toca. La verdad es que yo apuesto por McLaren, en este caso Baton, y quizás un doblete de McLaren, no me extrañaría nada, Baton, Hamilton y de tercero Alonso. Pues sí, yo también voy a tirar por los McLaren. Creo que ese Twitter de Hamilton tenía intención y que le van a ajustar un poquito más el coche y que va a ser él el ganador. Detrás creo que va a ir Baton, creo que ese doblete está bastante cantado. Y detrás no creo que esté Alonso. Alonso tiene problemas, el Ferrari, no Alonso, tiene problemas a gran velocidad. Y quizás pues detrás pueda estar un Vettel con una estrategia más, pues de... Bueno, Vettel, o también pueden estar ahí algún Sauber, por ejemplo. Pero bueno, vamos a poner Vettel. Pues yo me la voy a jugar. Yo digo Monza, Ferrari, Alonso que viene en el accidente. Yo diré que Alonso gana la carrera, y seguido de Webber y Hamilton. Ahí tienen, pues. Y con esto, con esta porra, con esta predicción, damos por concluido este episodio de resumen de Spa y de bueno, de pequeño previo de Monza. Y bueno, pues nada más que despedirnos. Yo lo hago recordándoos que no os olvidéis de la porra, que Monza es esta misma semana, que este mismo sábado a las 2, como nos ha contado Emanuel, son los entrenos, y tendremos que hacer la porra antes de ese momento. No os olvidéis, recordad que es en nuestro sitio de referencia, en desdeboxespodcast.com, y allí vais a donde pone porra y la hacéis. Nos vemos, o nos oímos, mejor dicho, la semana que viene. Por mi parte, pues también que estén bien, carrera seguidita, pues todo muy bien. Monza, otro circuito mítico, y pues también recordarles que no se olviden de la porra y nuestra presencia en Facebook, facebook.com/desdeboxes, y en Twitter con el usuario @desdeboxes. Así que pues que estén muy bien, que no todo es culpa de Maldonado, y que la pasen chévere. Chao. Sí, también recordaros que si nos queréis dar o dejar un comentario, pues podéis hacerlo visitando nuestra página web, que es desdeboxespodcast.com, mandarnos un correo a desdeboxespodcast@gmail.com, pasarse por pues, las redes sociales, como ha dicho Osvaldo, y acordarse de la porra, y nada, nos escuchamos en la próxima carrera.